Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo, con comentario, Principios del Comunismo, por Frederick Engels, escrito en 1847 y publicado después de la muerte de Marx. Este texto que voy a estar leyendo lo voy a estar tomando de dos partes, porque el texto varía considerablemente dependiendo de dónde lo leas, entonces estoy tomando, según yo, el mejor contenido. Son dos versiones la que estaré leyendo. Una de ellas es de un libro publicado en Chile en 1972, por una editorial, de hecho, que fue creada bajo el gobierno de Salvador Allende. Y el otro libro que estaré leyendo, el texto viene en Marxist.org, que tienen este y muchos otros textos marxistas para todos nosotros. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con el texto. Frederick Engels. Principios del comunismo. 1. ¿Qué es el comunismo? El comunismo es la doctrina de las condiciones de la liberación del proletariado. 2. ¿Qué es el proletariado? El proletariado es la clase de la sociedad que gana su subsistencia exclusivamente con la venta de su trabajo, no en el interés de un capital cualquiera, y cuyas condiciones de existencia y la existencia misma dependen de la demanda de trabajo y, por consecuencia, de la sucesión de los periodos de crisis y de prosperidad industrial, de las oscilaciones de una competencia desenfrenada. El proletariado, o clase de los obreros, es, en una palabra, la clase trabajadora de la época actual. 3. ¿No ha habido, pues, proletarios en todos los tiempos? No. Siempre ha habido pobres y clases trabajadoras. Las clases trabajadoras han sido siempre, casi, pobres. Pero pobres obreros que vivían en las condiciones que acabamos de indicar, es decir, proletarios, no ha habido siempre, así como tampoco la competencia ha sido siempre libre y desenfrenada. 4. ¿Cómo apareció el proletariado? El proletariado apareció a causa de la revolución industrial que se produjo en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII y que se ha repetido después en todos los países civilizados del mundo. Comentario. Aquí civilizados se refiere a industrializados, en desarrollo. También es un poco de lo que pensaban en aquella época. Continuando con el texto. Esta revolución industrial fue provocada por la invención de la máquina de vapor, de varias máquinas de hilar, del telar mecánico y de toda una serie de diversos aparatos mecánicos. Estas máquinas, que eran caras y, por consiguiente, solo los grandes capitalistas podían procurarse, transformaron por completo todo el antiguo sistema de producción y eliminaron a los antiguos artesanos, ya que fabricaban las mercancías mejor y más baratas que lo que podían hacerlo los artesanos con sus groseros instrumentos. Esto explica por qué la introducción de las máquinas puso a la industria enteramente en manos de los grandes capitalistas y arrebató todo su valor a la pequeña propiedad artesana, los instrumentos, los telares, etc., de modo que los capitalistas lo tuvieron todo enseguida entre sus manos y los obreros no tuvieron nada. El sistema de la fábrica fue introducido primero en la industria del vestido. Después, una vez dado el primer impulso, el sistema se extendió rápidamente a las demás ramas de la industria, en especial a la imprenta, a la alfarería y a la metalurgia. Cada vez más fue repartido el trabajo entre los diferentes obreros, de tal suerte que el obrero que hasta entonces había hecho un trabajo completo no hizo en adelante más que una parte. Gracias a esta división del trabajo, los productos pudieron ser fabricados con mayor rapidez y, por consecuencia, más baratos. Se redujo la actividad de cada obrero a un simple gesto mecánico constantemente repetido que podía ser hecho también, o mejor, por una máquina. Todas las ramas de la producción, una tras otra, cayeron bajo la dominación del maquinismo y de la gran industria, como habían caído el tejido y la hilandería. El resultado de esto
fue que pasaron del todo a manos de los grandes capitalistas, y los obreros perdieron con ello lo que les quedaba de independencia. Poco a poco, además de la manufactura propiamente dicha, la industria de los artesanos cayó cada vez más bajo el dominio de la gran industria, en el sentido de que los grandes capitalistas, al instalar grandes talleres en los que los gastos generales eran menores y el trabajo podía ser también dividido, eliminaron paulatinamente a los pequeños productores independientes. Esto explica por qué, en los países civilizados, casi todas las ramas de la producción han sido incorporadas al sistema de la gran industria. ¿Y por qué? En todas las ramas industriales, la producción artesanal y la producción manufacturera han sido eliminadas por la gran industria. Y esto es lo que explica también la ruina más y más pronunciada de la antigua clase media, la completa transformación de la situación de los obreros y la constitución de dos nuevas clases que engloban poco a poco todas las demás, a saber, 1. La clase de los grandes capitalistas, que están ya en todos los países civilizados en posesión exclusiva de todos los medios de existencia y de las materias primas e instrumentos, máquinas, fábricas, necesarios para la producción de los medios de existencia. Esta es la clase de los burgueses, o burguesía. Y 2. La clase de los que no poseen nada y están obligados a vender su trabajo a los burgueses para recibir de ellos los medios de subsistencia necesarios para su sostenimiento. Esta es la clase de los proletarios o proletariado. 5. ¿En qué condiciones se realiza esta venta de trabajo de los proletarios a la burguesía? El trabajo, y aquí hay un pie de página, observemos que Engels, como Marx, en la ideología alemana y en Miseria de la filosofía, emplea todavía la expresión trabajo en lugar de fuerza de trabajo. Nota de la redacción. Continuando con el texto. Desde el inicio. El trabajo es una mercancía como cualquier otra, y su precio es, por consecuencia, fijado según las mismas leyes que el de cualquier otra mercancía. El precio de una mercancía bajo la competencia de la gran industria o de la competencia libre, lo que viene a ser lo mismo, como tendremos ocasión de ver, es siempre igual, por término medio, a costo de producción de esta mercancía. El precio del trabajo es, pues, también igual al costo de producción del trabajo. Pero el costo de producción del trabajo consiste precisamente en la cantidad de medios de subsistencia indispensables para poner al obrero en condiciones de continuar trabajando y no dejarle morir. El obrero no recibirá, pues, por su trabajo más que el mínimo necesario para este objeto. El precio del trabajo o salario será, por lo tanto, el mínimo necesario para el sostenimiento de la vida. Pero como los negocios son tan pronto buenos como malos, recibirá unas veces más y otras veces menos, así como el fabricante recibirá unas veces más y otras veces menos por sus mercancías. Pero igual que el fabricante, en el promedio de los buenos o malos negocios, no recibe por sus mercancías ni más ni menos que el costo de su producción, así el obrero no recibirá por término medio ni más ni menos que este mínimo. Y esta ley económica del salario es tanto más severamente aplicada cuando más fuertemente penetra la gran industria en todas las ramas de la producción. 6. ¿Qué clases trabajadoras había antes de la Revolución Industrial? Las clases trabajadoras, según las fases del desarrollo de la sociedad, han vivido en distintas condiciones y ocupando posiciones diferentes respecto a las clases poseedoras y dominantes. En la antigüedad, los trabajadores eran esclavos de los poseedores, como lo son todavía en un gran número de países subdesarrollados e incluso en los estados meridionales de los Estados Unidos de América.
Aquí hay un pie de página. Esto fue escrito en 1847, es decir, 26 años antes de la Guerra de Secesión que suprimió la esclavitud de los Estados Unidos. Además, en la época en que Engels escribía esto, la esclavitud subsistía todavía en algunas colonias francesas y en Brasil, donde no fue suprimida hasta 1887. Nota de la redacción. Continuando con el texto. En la Edad Media, eran siervos de la aristocracia agraria, como lo son hoy en día todavía en Hungría, en Polonia y en Rusia. En la Edad Media, y hasta la Revolución Industrial, había además en las ciudades compañeros que trabajaban al servicio de los artesanos pequeño burgueses. Y, poco a poco, a medida del desenvolvimiento de la manufactura, aparecieron obreros de manufactura que eran ocupados ya por los grandes capitalistas. 7. ¿En qué se distingue el obrero del esclavo? El esclavo es vendido de una vez, para siempre. El obrero tiene que venderse cada día, incluso cada hora. El esclavo aislado, propiedad de su dueño y, en interés de éste, tiene ya una existencia asegurada, por miserable que sea. El proletariado, propiedad, por así decirlo, de toda la clase burguesa, y cuyo trabajo no se compra más que cuando se tiene necesidad de él, no tiene la existencia asegurada. Esta existencia no está asegurada más que a la clase obrera entera como clase. El esclavo está fuera de la competencia. El proletario está lleno en la competencia y sufre de todas las oscilaciones de ella. El esclavo es considerado como una cosa, no como un miembro de la sociedad civil. El proletario es reconocido como persona, como miembro de la sociedad civil. El esclavo puede, pues, tener una existencia mejor que la del proletario, pero este último pertenece a una etapa superior del desarrollo de la sociedad y se encuentra en un nivel más elevado que el esclavo. Este último se libra suprimiendo de todas las relaciones de la propiedad privada solamente la relación de esclavitud y se transforma así en proletario. El proletario no puede liberarse más que suprimiendo la propiedad privada. Comentario. Aquí un par de veces mencionan de que se encuentra en un nivel más elevado que el esclavo porque está en una etapa superior del desarrollo de la sociedad. Eso es una teoría del marxismo que dice de que, primero, diferentes países, diferentes estados, diferentes civilizaciones tienen diferentes etapas de desarrollo. Entonces, al principio, el cómo se daban los esclavos se dieron en todos lados. O sea, no solo en Europa o no solo en el Medio Oriente o en Japón, en China. Se dieron en todos lados estructuras similares. Y después se dieron estructuras similares a lo que fue el feudalismo. Estaban las personas que eran las dueñas de las tierras, estas son mis tierras, y quizá le rendían homenaje, estos dueños de las tierras, a un rey. Y las personas que vivían bajo su mando tenían que pagarle por su protección, acá entre comillas. Y esto se dio en diferentes lados. Entonces, lo que es una de las cosas más importantes de Marx, de que es el desarrollo de la humanidad. También, por ejemplo, eso se puede comentar al momento de que la gente compara Noruega con Cuba. Están en diferentes etapas de su desarrollo industrial. Noruega está totalmente industrializado. Es una sociedad post-industrialización. Cuba no. El resto de Latinoamérica no. Entonces, son diferentes etapas, son diferentes niveles. Es absurdo compararlas como si fueran manzanas y manzanas. Continuando con el texto. 8. ¿En qué se distingue el proletario del siervo? El siervo tiene la propiedad y el disfrute de un instrumento de producción o de un pedazo de tierra, contra entrega de una parte del producto o a cambio de algún trabajo. El proletario trabaja con los instrumentos de producción de otro, por cuenta de éste, y contra la recepción de una pequeña parte del producto. El siervo da,
el proletario recibe. El siervo tiene una existencia asegurada, el proletario no la tiene. El siervo está colocado fuera de la competencia, el proletario está en medio de ella. El siervo se libera, bien refugiándose en las ciudades y transformándose ahí en artesano, bien dando a su amo dinero en lugar de trabajo y productos y transformándose en un colono libre, bien expulsando su señor feudal y haciéndose él mismo propietario, en resumen, entrando de una manera u otra en la clase poseedora y en la competencia. Y el proletario se libera, suprimiendo la propia competencia, la propiedad privada y todas las diferencias de clase. 9. ¿En qué se distingue el proletario del artesano? En los antiguos oficios, después de terminar el aprendizaje, el joven artesano no era generalmente más que un asalariado, que se transformaba, a su vez, en dueño después de cierto número de años, mientras que el proletario es casi siempre un asalariado toda su vida. El artesano, que no era todavía dueño, era compañero de éste, vivía en su casa y comía en su mesa, mientras que el proletario no tiene con su patrono más que una simple relación de dinero. El compañero, en el oficio, pertenecía a la misma categoría social que su dueño y compartía sus costumbres, mientras que el proletario está socialmente separado de su patrono, el capitalista, por todo un mundo de diferencias de clase. Vive en otro medio, de una manera por entero distinta de él. Sus concepciones son totalmente diferentes de las del patrono. El artesano se servía de su trabajo de un instrumento que era en general de su propiedad, o podía, en todo caso, llegar a serlo, mientras que el proletario se sirve de una máquina o de una parte del todo un sistema de máquinas que no es de su propiedad ni puede llegar a serlo. El artesano fabricaba casi siempre un objeto completo y tenía siempre una importancia decisiva para la construcción de este objeto, la destreza con que se servía del instrumento, mientras que el proletario no fabrica más que una parte del artículo, no hace más que participar en la ejecución de un proceso parcial de trabajo para la fabricación de esta parte, y su destreza personal pasa a un segundo plano. Después del trabajo de la máquina, su habilidad es, frecuentemente, más importante en cuanto a la cantidad que en cuanto a la composición de las partes de los objetos fabricados por él. El artesano, como su amo, estaba protegido durante generaciones enteras contra la competencia por las prescripciones corporativas o por la costumbre, mientras que el proletario debe unirse a sus camaradas o recurrir a la ley para no ser aplastado por la competencia. El excedente de la oferta de fuerza de trabajo le aplasta a él y no a su patrono. El artesano era, como su amo, limitado, estrecho, sometido al espíritu de casta, adversario de toda novedad, mientras que el proletario tiene que recordar a cada instante que los intereses de su clase son profundamente distintos de los de la clase capitalista. La conciencia de clase sustituye en él al espíritu de casta y comprende que el mejoramiento de la situación de su clase no puede buscarse más que en el progreso de la sociedad. El artesano era, en resumen, reaccionario, incluso cuando se rebelaba, y la mayor parte de las veces precisamente a causa de esto, mientras que el proletario se ve obligado a ser cada vez más revolucionario. El primer progreso social contra el que se levantó el artesano reaccionario fue la manufactura, es decir, la subordinación del oficio, tanto maestro como compañero, al capital mercantil que se escindió de inmediato en capital comercial y en capital industrial. Comentario. El proletario tiene que recordar a cada instante que los intereses de su clase son profundamente distintos a los de la clase capitalista. Como proletario, tú quieres que te paguen lo más posible por el menos trabajo posible.
O sea, sí, está chido trabajar, hay veces de que el trabajo te gusta, pero en general te gusta que te paguen lo más posible y que el trabajo sea lo menos estresante posible, que trabajes a tu modo, que trabajes cómodamente. El capitalista no. Los intereses del capitalista es pagarte lo menos posible. Él va a hacer lo posible, el mundo se mueve, porque ellos tienen el poder, el mundo se mueve de ese modo, de que el capitalista está en busca de pagar lo menos posible a los asalariados. Continuando con el texto. 10. ¿En qué se distingue el proletario del obrero de manufactura? El obrero de manufactura de los siglos XVI al XVIII tenía todavía en su poder, casi siempre, un instrumento de trabajo, su telar, su torno de hilar para la familia, un pequeño campo que cultivaba durante sus horas de ocio. El proletario no tiene nada de esto. El obrero de manufactura vivía casi siempre en el campo y sostenía relaciones más o menos patriarcales con su propietario o su patrono. El proletario vive en las grandes ciudades y no tiene con su patrono más que una simple relación de dinero. La gran industria arranca al obrero de manufactura a sus relaciones patriarcales, pierde la pequeña propiedad que le quedaba y todavía se transforma en proletario. Comentario. Hay varias cosas, esto fue escrito en 1847, hay varias cosas que ya no aplican exactamente. Pero, si estás escuchando hasta ahora, hay muchas cosas que sí aplican, ¿verdad? Continuando con el texto. 11. ¿Cuáles fueron las consecuencias directas de la revolución industrial y de la división de la sociedad en burgueses y proletarios? En primer lugar, fue destruido del todo el viejo sistema de la manufactura o de la industria que descansa en el trabajo manual, a causa de la disminución de los precios de los productos industriales realizada en todos los países, como consecuencia de la introducción del maquinismo. Todos los países subdesarrollados que hasta entonces habían permanecido más o menos al margen del desenvolvimiento histórico y cuya industria reposaba sobre el sistema de la manufactura, fueron violentamente arrancados de su aislamiento. Compraron mercancías inglesas baratas y dejaron morir de hambre a sus propios obreros de manufactura. Así, países que no habían realizado ningún progreso desde hacía siglos, tales como la India, fueron completamente revolucionados. Y la propia China se encamina ahora mismo hacia una revolución. Comentario. Engels, te tengo noticias. Continuando con el texto. La invención de una nueva máquina en Inglaterra puede tener por resultado condenar al hambre en el espacio de algunos años a millones de obreros chinos. De esta manera, la gran industria ha ligado unos a otros a todos los pueblos de la tierra, transformando todos los mercados locales en un vasto mercado mundial. Ha introducido en todas partes el progreso y el desarrollo. Y resulta que todo lo que pasa en los países más desarrollados tiene necesariamente sus repercusiones en los demás países, de suerte que, si ahora los obreros se libertan en Inglaterra o Francia, esto debe tener como consecuencia las revoluciones obreras en todos los demás países. En segundo lugar, la sustitución de la producción manufacturera por la gran industria ha tenido por resultado un extraordinario desenvolvimiento de la burguesía de sus riquezas y de su poder, y ha hecho de ella la primera clase de la sociedad. En todas partes donde esto se ha producido, la burguesía se ha adueñado del poder político, destruyendo a las clases hasta entonces dominantes, la aristocracia y el patriciado, así como la monarquía absoluta, que representaba a las dos. La burguesía destruyó el poder de la aristocracia, de la nobleza, aboliendo los mayorazgos, es decir, la inalienabilidad de la propiedad agraria, así como todos los privilegios feudales. Destruyó el poder del patriciado,
suprimiendo todas las corporaciones y todos los privilegios corporativos, y los sustituyó con la competencia libre, es decir, un estado de la sociedad en que cada uno tiene el derecho de ejercer la rama de actividad que le plazca y en el que no le puede detener en esta actividad más que la falta de capital necesario. La introducción de la libre competencia es, por consecuencia, la proclamación pública de que, en lo sucesivo, los miembros de la sociedad no son desiguales más que en la medida en que son desiguales sus capitales, y de que el capital es el poder decisivo. Y así, los capitalistas, los burgueses, se han transformado en la primera clase de la sociedad. Pero la competencia libre es indispensable al principio, al desenvolvimiento de la gran industria, porque es el único régimen que se le permite establecer el predominio sobre los demás modos de producción económica. Después de haber destruido el poder social de la nobleza y del patriciado, la burguesía destruyó también su poder político. En cuanto llega a ser la primera clase desde el punto de vista económico, quiere también ser la primera clase desde el punto de vista político, y lo consigue por medio de la introducción del sistema representativo que reposa en la igualdad burguesa ante la ley y en el reconocimiento legal de la competencia libre, y fue establecido en los países europeos en la forma de monarquía constitucional. En estas monarquías constitucionales no tienen derecho a voto más que los que poseen cierto capital. Por consecuencia, solamente los burgueses. Los electores burgueses eligen a diputados burgueses, y estos, a su vez, eligen, por medio del derecho, a rechazar créditos, un gobierno burgués. En tercer lugar, el proletariado se desarrolló en todas partes siguiendo el desenvolvimiento de la propia burguesía. A medida que la burguesía se enriquecía, aumentaba el número de proletarios. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que los proletarios no pueden ser ocupados más que por el capital, y el capital no puede crecer más que ocupando a los obreros, se desprende de esto que el aumento del proletariado es paralelo al aumento del capital. El desenvolvimiento de la burguesía tiene también por resultado agrupar tanto a los burgueses como a los proletarios en grandes aglomeraciones en las cuales la industria es practicada con las mayores ventajas, y dar al proletario, por esta concentración de grandes masas en un reducido espacio, la conciencia de su fuerza. Por otra parte, cuanto más se desarrolla el capital, más se inventan nuevas máquinas que eliminan el trabajo manual, más tendencia tiene la industria, como ya hemos dicho, a rebajar a su mínimo el salario, haciendo así la situación del proletario cada vez más precaria. De este modo, el esfuerzo de la burguesía prepara, gracias al creciente descontento y al desenvolvimiento del poder del proletariado, una revolución social proletaria. 12. ¿Qué otras consecuencias tuvo la revolución industrial? Con la máquina de vapor y otras máquinas, la gran industria creó los medios de aumentar con rapidez y pocos gastos la producción industrial. La competencia libre impuesta por esta gran industria a causa de esta facilidad de la producción tomó un carácter extraordinariamente violento. Un considerable número de capitalistas se lanzó a la industria y se produjo enseguida más de lo que se podía consumir. La consecuencia de esto fue que las mercancías fabricadas se acumularon, lo que produjo una crisis comercial. Las fábricas tuvieron que detener el trabajo, los fabricantes quebraron y los obreros fueron condenados al hambre. Resultó de esto una gran miseria en todas partes. Al cabo de algún tiempo, vendidos los productos superfluos, las fábricas comenzaron de nuevo a trabajar, aumentaron los salarios y, poco a poco, reanudaron su curso los negocios, pero no por mucho tiempo, porque otra vez se produjeron demasiadas mercancías
y hubo una nueva crisis, que tomó exactamente el mismo curso que la anterior. Así es como ha sido desde el comienzo del siglo. Comentario. Él se refiere al 1800, al siglo XIX. Siguen con el texto. El estado de la industria ha oscilado sin cesar entre periodos de prosperidad y periodos de crisis que se producen casi regularmente cada 5 o 7 años, arrastrando cada vez a los obreros a una gran miseria, ocasionando un estado de espíritu revolucionario general y poniendo en peligro todo el régimen existente. 13. ¿Cuáles son las consecuencias de estas crisis comerciales que se producen a intervalos regulares? La primera es que la gran industria, por más que ella misma crease en su primer periodo de desenvolvimiento el régimen de libre competencia, ya no concuerda ahora con ese régimen. La competencia de una manera general, el ejercicio de la producción industrial por personas aisladas, constituyen, ya, para ella, una ligazón que debe romper y romperá. La gran industria, mientras sea ejercida sobre la base actual, no podrá mantenerse más que a costa de una perturbación general que se reproducirá cada 5 o 7 años. Perturbación que pone en peligro toda la civilización y no solo precipita a la miseria a los proletarios, sino que arruina además a una gran cantidad de burgueses. Comentario. Esto, hoy en día, ya, los burgueses arruinados los fueron adueñados por los burgueses más grandes y se hicieron peces más grandes y más grandes y más grandes. Continuando con el texto. Por consecuencia, la gran industria o se destruirá ella misma, lo que es de una absoluta imposibilidad, o conducirá a una nueva organización completamente nueva de la sociedad en la que la producción industrial ya no estará dirigida por algunos fabricantes que se hacen competencia unos a otros, sino por la sociedad entera, según un plan determinado y conforme a las necesidades de todos. En segundo lugar, resulta de esto que la gran industria y la extensión de la producción hasta el infinito que ella hace posible, teóricamente, permiten la creación de un régimen social en el que se producirá una tal cantidad de medios de subsistencia que cada miembro de la sociedad tendrá, en lo sucesivo, la posibilidad de desenvolver y de ocupar libremente sus fuerzas y sus facultades particulares, de tal suerte que esta misma propiedad de la gran industria, que, en la sociedad actual, crea la miseria y todas las crisis comerciales, suprimirá en otra organización social esta miseria y estas crisis. Está, pues, claramente probado, 1. Que a partir de ahora, todos estos males tienen su causa en el orden social actual, que no responde ya a sus necesidades. 2. Que existen ya desde ahora los medios para suprimir estos males y para la construcción de un nuevo orden social. 14. ¿Cómo tendrá que ser este nuevo orden social? Primero, tendrá que arrebatar el ejercicio de la industria y de todas las ramas de la producción en general a los individuos aislados que se hacen competencia unos a otros para entregarlo a la sociedad entera, que lo ejercerá por cuenta de todos, según un plan común y con la participación de todos los miembros de la sociedad. Suprimirá, por consecuencia, la competencia y la sustituirá por la asociación, teniendo en cuenta, por otra parte, que el ejercicio de la industria por individuos aislados implica forzosamente la existencia de la propiedad privada y que la competencia no es otra cosa que un medio de ejercer la industria con ayuda de cierto número de personas privadas. La propiedad es inseparable del ejercicio de la industria por individuos aislados y de la competencia. La propiedad privada tendrá que ser, pues, suprimida y reemplazada por la utilización colectiva de todos los productos. Dicho de otro modo, por la comunidad de bienes. La supresión de la propiedad privada es incluso
el resumen más breve y más característico de la transformación de toda la sociedad provocada por el desenvolvimiento de la industria y es, frecuentemente, por esta causa, indicada con justa razón como la principal reivindicación de los comunistas. Comentario. Muy importante. Hay una distinción muy clara entre propiedad privada y propiedad personal. Propiedad personal es tu ropa, es tu cepillo de dientes, es tu tele, es tu casa, es tu carro. Propiedad privada es una fábrica, es un campo de cultivo, son unas centrales eléctricas, es un puerto, es unas carreteras, es una central ferroviaria, etc. Continuando con el texto. 15. ¿La supresión de la propiedad privada no era, pues, posible antes? No. Toda transformación del orden social, todo cambio en las relaciones de propiedad, son la consecuencia necesaria de la aparición de nuevas fuerzas productivas que no corresponden a las antiguas relaciones de propiedad. La propia propiedad privada ha aparecido así, porque la propiedad privada no ha existido siempre. Cuando, a finales de la Edad Media, apareció un nuevo modo de producción en la manufactura, modo de producción en contradicción con la propiedad feudal y corporativa de la época, esta producción manufacturera, que ya no correspondía a las antiguas relaciones de producción, dio nacimiento a una nueva forma de propiedad, la propiedad privada. En efecto, para la manufactura y para el primer periodo del desenvolvimiento de la gran industria, no había otra forma posible de sociedad que la basada en la propiedad privada. Mientras no se pueda producir una cantidad suficiente de productos, no solo para que haya bastante para todos, sino también para que quede cierto excedente para el aumento del capital social y para el desenvolvimiento de las fuerzas productoras, debe haber necesariamente una clase dominante que disponga de las fuerzas productoras de la sociedad y una clase pobre oprimida. Comentario. Esto es un punto de discusión fuerte entre marxistas, entre socialistas. El cómo el capitalismo es muy bueno para encender los motores de la industria. Es muy dinámico, hace que empiece a haber mercancías, eso es muy cierto. Pero después de cierto tiempo, esto tiende a la concentración del poder en manos de unas muy pocas personas. Pero entonces es muy difícil tener una balanza, decir de, ok, vamos a dejar de que sea nada más cierto tiempo. También eso pasó en la Unión Soviética. Es algo que decía Lenin, de que el Estado debe estar a manos, eso es la dictadura del proletariado. El Estado debe de tener una mano muy firme en cómo se producen las cosas hasta que se llegue a un nivel de que hay mucho para todos. Es un tema muy difícil, complicado, pero que no por eso, no porque sea difícil y complicado, debamos de rehuir el enfrentar este tipo de situaciones y el perseguir mejorar las condiciones para todos. Continuando con el texto. La constitución y el carácter de estas clases dependen de la fase de desenvolvimiento de la producción. La sociedad medieval, que reposa en el cultivo de la tierra, nos da el señor feudal y el siervo. Las ciudades de finales de la Edad Media nos dan el maestro artesano, el compañero y el jornalero. El siglo XVIII, la manufactura y el obrero. El siglo XIX, el gran industrial y el proletario. Es claro que, hasta ahora, las fuerzas productoras no estaban suficientemente desarrolladas para producir bastante para todos, y que la propiedad privada es ya un obstáculo para estas fuerzas productoras. Pero hoy, en que a causa del desenvolvimiento de la gran industria, 1. Los capitalistas y las fuerzas productoras se multiplican en una medida hasta ahora desconocida y en que existen los medios de aumentar rápidamente estas fuerzas productoras, en que 2. Estas fuerzas productoras están concentradas en manos de un pequeño número de capitalistas, mientras que la gran masa del pueblo es lanzada cada vez más al proletariado, y que su situación es cada vez más miserable
y más insoportable en la misma medida en que aumentan las riquezas de los capitalistas. ¿En qué? 3. Estas potentes fuerzas productoras, multiplicándose con tanta facilidad, han excedido de tal modo el cuadro de la propiedad privada y el régimen burgués actual, que provocan a cada instante las más formidables perturbaciones en el orden social. La supresión de la propiedad privada es no solo posible, sino incluso absolutamente necesaria. 16. ¿Es posible la supresión de la propiedad privada por la vía pacífica? Sería de desear que lo fuese. Comentario. Sí, ¿quién no quiere que sea pacífica? O un par de personas quizá no quieran. Okay. Continúa con el texto. Sería de desear que lo fuese, y los comunistas serían, por cierto, los últimos en quejarse de ello. Los comunistas saben demasiado bien que todas las conspiraciones secretas son no solamente inútiles, sino incluso perjudiciales. Saben demasiado bien que las revoluciones no se hacen por decreto, sino que son en todas partes y siempre la consecuencia necesaria de las circunstancias absolutamente independientes de la voluntad y la dirección de los partidos e incluso de las clases. Pero ven también que el desenvolvimiento del proletariado tropieza en casi todos los países desarrollados con brutales represiones y que así todos los adversarios de los comunistas trabajan con todas las fuerzas por la revolución. Si el proletariado oprimido es así empujado a la revolución, nosotros, comunistas, defenderemos con la acción, como ahora con la palabra, la causa de los proletarios. 17. ¿Es posible la supresión de la propiedad privada de un solo golpe? No. Del mismo modo que no pueden acrecentarse de un solo golpe las fuerzas productoras ya existentes, de la misma manera, no puede establecerse el comunismo de un día a otro. La revolución proletaria no podrá, por consecuencia, más que transformar poco a poco la sociedad actual, y no podrá suprimir por completo la propiedad privada más que cuando haya creado la cantidad necesaria de los medios de producción. Comentario. Marx y Engels nunca ahondan en este punto. O sea, ¿cómo se va a dar? O sea, de un solo golpe, no se puede. Entonces, hay diferentes personas que tienen diferentes opiniones, pero una de las personas que escribió más acerca de ello, y es una eminencia en el tema, fue Vladimir Lenin. Para esta pregunta, ¿es posible la supresión de la propiedad privada de un solo golpe? No. Paulatinamente. Hay que leer El Estado y la Revolución. Que, mi estimado camarada, yo pienso cubrir. Hoy en día no he leído ese texto, pero ese es uno de los textos que yo pienso cubrir. Continuando con el texto. 18. ¿Qué curso tomará esta revolución? Establecerá primero una constitución democrática y por ella, directa o indirectamente, la dominación política del proletariado. En Inglaterra, donde los proletarios constituyen ya la mayoría del pueblo, directamente, indirectamente ya en Francia y en Alemania, donde la mayoría del pueblo está compuesta no solo de proletarios, sino también de pequeños campesinos y pequeños burgueses que no están todavía en vías de proletarización y dependen más o menos en todo lo que concierne a sus intereses políticos del proletariado y tendrá, pues, por consecuencia, que someterse muy pronto a las reivindicaciones de la clase obrera. Esta necesitará, tal vez, una segunda lucha que no puede terminar más que con la victoria del proletariado. La democracia no será de ninguna utilidad para el proletariado si no la utiliza enseguida para tomar medidas que impliquen un ataque directo a la propiedad privada y aseguren la existencia del proletariado. Las más importantes de estas medidas, tales como están ya desde ahora indicadas como desprendiéndose necesariamente de la situación, son las siguientes.
1. Reducción de la propiedad privada por medio de impuestos progresivos, fuertes impuestos sobre la herencia, supresión del derecho de herencia en línea colateral, hermanos, sobrinos, etc., empresitos forzados, etc. 2. Expropiación progresiva de los propietarios agrarios, de los industriales, de los propietarios de ferrocarriles y armadores, ya por medio de la competencia de la industria del Estado o ya directamente contra indemnización en papel moneda. 3. Confiscación de los bienes de todos los emigrados y rebeldes en beneficio de la mayoría del pueblo. 4. Organización del trabajo u ocupación de los obreros en las fábricas y talleres nacionales, suprimiendo la competencia entre obreros y obligando a los industriales que subsisten todavía a pagar el mismo elevado salario que paga el Estado. 5. Obligación de trabajar para todos los miembros de la sociedad hasta la supresión completa de la propiedad privada, constitución de ejércitos industriales, en particular para la agricultura. 6. Centralización en manos del Estado del sistema de crédito y del comercio del dinero por medio de la creación de un Banco Nacional con un capital del Estado y supresión de todos los bancos privados. 7. Multiplicación de las fábricas nacionales, de los talleres, ferrocarriles, navíos, roturación de todas las tierras y mejoramiento de las ya cultivadas a medida que aumentan los capitales y las fuerzas obreras de que disponga el país. 8. Educación de todos los niños a partir del momento en que puedan prescindir de los cuidados maternales en instituciones nacionales y por cuenta de la nación. Educación y fabricación. Aquí hay un pie de página. Las palabras entre paréntesis parecen indicar que el autor se proponía a desarrollar este punto, mostrando las necesidades de apoyar todo el sistema de educación sobre el trabajo. Nota de la redacción. Las palabras entre paréntesis, comentario, las palabras entre paréntesis son educación y fabricación. Continuando con el texto. 9. Construcción de grandes palacios en los dominios nacionales para servir de habitación a comunidades de ciudadanos ocupados en la industria o en la agricultura y que unan las ventajas de la vida ciudadana a las de la vida del campo, sin sus inconvenientes. 10. Destrucción de todas las habitaciones y barrios insalubres y mal construidos. 11. Derecho de herencia igual para hijos legítimos e ilegítimos. 12. Concentración de todos los medios de transporte en manos del Estado. Todas estas medidas no podrán, claro está, ser aplicadas de un solo golpe. Comentario. Véase Estado y la Revolución. El Estado y la Revolución de Lenin. Continuando. Pero cada una supone necesariamente la siguiente. Una vez realizado el primer ataque radical a la propiedad privada, el proletariado se verá obligado a marchar hacia adelante y concentrar cada vez más en manos del Estado todo el capital, la agricultura y la industria, los transportes y los cambios. Es este el objeto que persiguen todas estas medidas y serán aplicables y obtendrán su efecto centralizador en la proporción que crezcan las fuerzas productoras del país, gracias al trabajo del proletariado. En fin, cuando todo el capital, toda la producción y todos los cambios estén concentrados en manos del Estado, la propiedad privada caerá por sí misma, el dinero será superfluo y la producción aumentará, y los hombres se transformarán hasta tal punto que podrán suprimirse también las últimas relaciones de la antigua sociedad. Comentario. Aquí alguien dice de que cuando todo esté en manos del Estado y lo que piensa nuestra mente llena de propaganda neoliberal es como que no mames, no, ¿cómo el Estado está? Si el Estado no sabe hacer nada, son unos bolas. El Estado es para y por el pueblo, y si no lo es, debería de serlo. Es un
error muy grande el que no nos involucremos, el que no digamos, oye, el Estado está ahí para nosotros. No debería de haber una camarilla de políticos que se la viven y son clase política. Deberíamos de sacarlos a todos, deberíamos de involucrarnos nosotros mismos. Si tú me estás escuchando, si algo de esto te hace como que, oye, es importante involucrarse, es importante hacer más. Nos quieren así, nos quieren calladitos, nos quieren apacibles. Hay que involucrarse más de cualquier modo. Sí se puede, camaradas. Vamos a continuar con el texto. 19. ¿Se hará esta revolución en un solo país? No. La gran industria, al crear el mercado mundial, ha ligado ya de modo tan íntimo unos a otros los pueblos de la tierra, y, en especial, los más civilizados, que cada pueblo depende estrechamente de lo que pasa en los otros. Ha unificado además, en todos los países civilizados, el desenvolvimiento social hasta tal punto que en todos estos países la burguesía y el proletariado se han transformado en las dos clases más importantes de la sociedad, y que el antagonismo entre estas dos clases es hoy el antagonismo fundamental de la sociedad. La revolución comunista, por consecuencia, no será una revolución puramente nacional. Se producirá al mismo tiempo en todos los países desarrollados, es decir, al menos en Inglaterra, en América, en Francia y en Alemania. Aquí hay un pie de página. No olvidemos que esto fue escrito en 1847, es decir, una época en que Rusia era todavía un país puramente agrario. Nota del editor, nota de la redacción. Comentario personal. Esto es algo que Stalin habla en Fundamentos del Leninismo, de que Marx creía que se iba a dar primero en el corazón de los capitalistas, en el corazón de lo que serían los países industrializados, pero se dio en los países semifeudales, específicamente en Rusia, en China. Y como en Rusia, de ser un país semifeudal, subdesarrollado, en 30 años, de cuando tomaron el poder los comunistas, en 30 años llegaron a ser una superpotencia, la segunda superpotencia, compitiendo solo con los Estados Unidos, que tuvieron su industria impecable después de la guerra y cuyas las naciones europeas, Francia, Inglaterra, estaban endeudadas con los estadounidenses. ¿Cómo llegó la Unión Soviética a ser esta segunda superpotencia? Misterio. Continuando con el texto. Se desenvolverá en cada uno de estos países más rápida o más lentamente, según estos países posean una industria más desarrollada, una mayor riqueza nacional y una masa más considerable de fuerzas productoras. Por eso, será más lenta y más difícil en Alemania, más rápida y fácil en Inglaterra. Comentario. Esto queda probado de que Marx y Engels estuvieran equivocados en la concepción de cómo se darían este tipo de cosas. Pero, nuevamente, no hay que tomar esto dogmático. Esto no son los escritos sagrados. Esto es un texto académico y hay que criticarlo y hay que tomar lo bueno y lo malo. Continuando con el texto. Ejercerá también en todos los demás países del globo una considerable repercusión y transformación del todo, su modo de desenvolvimiento. Será una revolución mundial y deberá tener, por lo tanto, un terreno mundial. 20. ¿Cuáles serán las consecuencias de la supresión de la propiedad privada? Al arrebatar a los capitalistas privados todas las fuerzas productivas y todos los medios de transporte, así como el cambio y el reparto de los productos, administrándolos según un plan establecido, basándose sobre los recursos y las necesidades de la colectividad, la sociedad suprimirá, primero, todas las consecuencias nefastas que están todavía ligadas a la existencia de la gran industria.
Las crisis desaparecen. La producción, que es, en realidad, en la sociedad actual, una sobreproducción y constituye una causa tan importante de miseria, no bastará para cubrir todas las necesidades y tendrá que ser ampliada todavía más. En lugar de crear la miseria, la producción superior a las necesidades de todos asegurará a todos la satisfacción de las mismas y hará aparecer nuevas necesidades, al mismo tiempo que los medios de satisfacerlas. Será la condición y la causa de nuevos progresos, que realizará sin producir, como hasta ahora, perturbaciones en la sociedad. La gran industria, liberada del yugo de la propiedad, se expanderá en tales proporciones que su extensión actual aparecerá tan mezquina como la manufactura al lado de la gran industria moderna. El desenvolvimiento de la industria pondrá a disposición de la sociedad una masa de productos suficiente para satisfacer las necesidades de todos. Del mismo modo, la agricultura, que bajo el régimen de la propiedad privada y del parcelamiento no podía aprovecharse de las mejoras realizadas y de los descubrimientos científicos, conocerá un desarrollo totalmente nuevo y pondrá a disposición de la sociedad una cantidad absolutamente suficiente de productos. Así, la sociedad fabricará suficientes productos para poder organizar el reparto de manera que satisfaga las necesidades de todos sus miembros. La separación de la sociedad en diferentes clases antagónicas se hará así superflua. Se hará no solo superflua, sino incompatible con el nuevo orden social. La existencia de las clases es provocada por la división del trabajo. En la nueva sociedad, la división del trabajo bajo sus antiguas formas desaparecerá por completo, porque para llevar la producción industrial y agrícola al nivel que hemos dicho, los medios químicos y mecánicos no bastan. Las capacidades de los hombres que utilizan estos medios tendrán que ser igualmente desarrolladas en la misma proporción. Del mismo modo que los campesinos y los obreros de manufactura del siglo XVIII, al incorporarse a la gran industria, modificaron toda su manera de vivir y se transformaron incluso en hombres completamente diferentes, la producción en común para el conjunto de la colectividad y el nuevo desenvolvimiento de la producción que resultará de esto necesitarán y crearán hombres completamente diferentes a los de hoy. La producción en común necesita hombres diferentes de los actuales, cada uno de los cuales debe estar sometido a una rama particular de la producción, encadenado a ella sin desarrollar, por consecuencia, más que una sola de sus facultades a expensas de las otras, sin conocer más que una rama o incluso una parte de una rama de la producción. La industria actual tiene cada vez menos necesidad de tales hombres. La industria ejercida en común y según un plan por el conjunto de la colectividad supone hombres cuyas facultades estén desarrolladas en todos sentidos y están en condiciones de dominar toda la producción. La división del trabajo, ya minada por el trabajo del maquinismo y que hace de uno un campesino, de otro un zapatero, de un tercero un obrero de fábrica, del cuarto un especulador de bolsa, desaparecerá, pues, en forma absoluta, la educación hará atravesar con mucha rapidez a los jóvenes todo el sistema de producción, les pondrá en condiciones de pasar sucesivamente de una a otra las diferentes ramas de la producción según las necesidades de la sociedad o sus propias inclinaciones. Les quitará, por consiguiente, el carácter unilateral que les da la actual división del trabajo. Por lo tanto, la sociedad organizada sobre la base comunista dará a sus miembros la ocasión de ocupar en todos los sentidos sus facultades desarrolladas de una manera adecuada. De esto se deduce que desaparecerá también toda diferencia entre las clases. De suerte que la sociedad comunista, por una parte, es incompatible con la existencia de las clases,
y por otra, ella misma proporciona los medios de suprimir estas diferencias de clases. El antagonismo entre la ciudad y el campo desaparecerá también. El ejercicio de la agricultura y de la industria por los mismos hombres, en lugar de ser hecho por clases diferentes, es ya, por causas absolutamente materiales, una condición necesaria de la organización comunista. La dispersión de la población rural en el campo, al lado de la concentración de la población industrial en las ciudades, es un fenómeno que corresponde a una etapa de desenvolvimiento inferior de la agricultura y de la industria, un obstáculo al progreso que se hace sentir ya desde ahora. La asociación general de todos los miembros de la sociedad para la utilización colectiva y racional de las fuerzas productivas, la extensión de la producción en tales proporciones que pueda satisfacer las necesidades de todos, la supresión del sistema de organización social en el que las necesidades de los unos no son satisfechas más que a expensas de los otros, la completa supresión de las clases y de sus antagonismos, el pleno desenvolvimiento de las capacidades de todos los miembros de la sociedad por medio de la supresión de la división del trabajo, al menos tal como ha sido realizada hasta ahora, por medio de la educación basada en el trabajo, del cambio de actividad, de la participación de todos en los goces creados por todos, de la fusión entre la ciudad y el campo, serán las principales consecuencias de la supresión de la propiedad privada. 21. ¿Qué repercusiones tendrá el régimen comunista en la familia? Transformará las relaciones entre los sexos en relaciones privadas, concernientes únicamente a las personas interesadas y en las que la sociedad no tendrá para qué intervenir. Esta transformación será posible desde el momento en que se suprima la propiedad privada. Educará a los niños en común y destruirá así las dos bases principales del actual matrimonio, a saber, la dependencia de la mujer con respecto al hombre y la de los niños respecto a sus padres. Comentario. Los comunistas quieren arrebatarte a tus niños. No, eso no es lo que dice. Esto es un pasaje en el cual muchos conservadores dicen, ven, los comunistas vienen por tus niños. Dicen de que se le va a dar educación a los niños, de que hay que tener escuelas públicas para todos, para que de ese modo la educación de un niño no recaiga exclusivamente en sus padres. Eso es lo que quieren decir, no otra cosa. Porque antes, los niños, para fines prácticos, podían llegar, o sea, eran miembros de familia, pero también eran los empleados del padre. Eran los empleados del papá y la mamá. Y, oye, tienes que trabajar y tienes que traer el dinero a la casa y lo que sea, bla, bla, bla. Y no, son niños, que sean niños, que lleguen, que jueguen, que estudien, que vean, lo que sea, pero que disfruten su niñez, que no tengan que trabajar, que no tengan que tener esa relación de dependencia, que se pueda ver más por los niños que los padres no siempre pueden. Pero bueno, eso es lo que esto quiere decir, no otra cosa. Y de que la mujer deje de ser dependiente del hombre, eso es muy claro. Y sí, emancipación totalmente. Continuando con el texto. Esta es la respuesta a todas las charlatanerías de los moralistas burgueses sobre la comunidad de las mujeres que quieren, según ellos, introducir los comunistas. La comunidad de las mujeres es un producto que no pertenece sino a la sociedad burguesa y que se realiza actualmente en la prostitución. Pero la prostitución reposa en la propiedad privada y desaparecerá con ella. Por consiguiente, la organización comunista, lejos de introducir la comunidad de las mujeres, por el contrario, la suprimirá. Comentario. Esto de la comunidad de las mujeres era algo que decían de que no, los comunistas quieren que las mujeres sean de todos, de que tú no vas a ser dueño de tu mujer, sino
todos van a poder usar todas las mujeres. Y nomás llegas y ahí están. Y no, este punto es específicamente acerca de eso, de que son propaganda y de la mala. No es de que no vas a ser dueño de tu mujer. Nadie va a ser dueño de nadie. Tú no vas a ser dueño de tu mujer. Efectivamente, ella va a ser dueña de sí misma. Como debe de ser. Continuando con el texto. 22. ¿Qué actitud tendrá la organización comunista hacia las nacionalidades existentes? Las diferencias nacionales y los antagonismos entre los pueblos desaparecerán cada vez más con el desenvolvimiento de la burguesía, la libertad del comercio, el mercado mundial, la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de existencia correspondientes. El proletariado en el poder las hará desaparecer todavía más completamente. Su acción común en los países desarrollados, al menos, es una de las primeras condiciones de su emancipación. A medida que desaparezca la explotación del hombre por el hombre, dejará también de existir la explotación de una nación por otra. Con el antagonismo de las clases en el interior de las naciones, desaparecerá la hostilidad de las naciones entre sí. 23. ¿Cuál será su actitud hacia las religiones existentes? Es muy necesaria una gran penetración para comprender que, con los medios de existencia de los hombres, con sus relaciones sociales, su existencia social, se transforman también sus representaciones, sus concepciones y sus ideas, en una palabra, su conciencia. Cuando el mundo antiguo entró en su decadencia, las viejas religiones fueron vencidas por la religión cristiana. Cuando en el siglo XVIII las ideas cristianas cedieron el puesto a las ideas del progreso, la sociedad feudal libró su última batalla con la burguesía, entonces revolucionaria. Las ideas de libertad, de conciencia y de libertad religiosa no hicieron más que proclamar el reinado de la libre competencia en el terreno del conocimiento. La revolución comunista romperá radicalmente con las antiguas relaciones de propiedad. ¿Qué de extraño tiene, pues, que en el curso de su desenvolvimiento rompa de la manera más radical con las ideas tradicionales? Comentario. Engels, no te hagas, no estás respondiendo la pregunta. Estás respondiendo con una pregunta. Siendo justos, y esto es algo que se puede ver, jamás se dice nada de la espiritualidad. Marx, Engels y otros grandes pensadores marxistas han sido críticos de la religión, pero la religión es una organización de espiritualidad. No tiene que ser así. Las personas pueden profesar su espiritualidad de manera personal, absolutamente. Nadie dice absolutamente nada en contra de ello. Aún yo, es un tema complicado, por supuesto. Pero esto no es un dogma, son ideas que fluyen, que se moldean, que se desactualizan y se tienen que traer nuevas ideas. Entonces, el marxismo está en constante movimiento, en constante transformación. Sigamos con el texto. 24. ¿Cuál es la diferencia entre los comunistas y los socialistas? Comentario. Aquí Engels se refiere, cuando dice unos socialistas, se refiere a las personas que quieren mejorar las condiciones de las personas, de los obreros. Ellos son las personas a las que les importa la sociedad. Los comunistas serían aquellos que siguen a Marx, o sea, que siguen los preceptos que dijo Marx, que dijo la lucha de clases, este tipo de cosas. Entonces, muy diferente al concepto que hoy tenemos en día de comunistas y socialistas. En general, les digo después de leer este punto. Veamos. 24. ¿Cuál es la diferencia entre los comunistas y los socialistas? Los llamados socialistas se dividen en 3 categorías. La primera consta de partidarios de la sociedad feudal y patriarcal, que ha sido destruida y sigue siéndolo a diario por la gran industria, el comercio mundial y la sociedad burguesa creada por ambos. Esta categoría
saca de los males de la sociedad moderna la conclusión de que hay que restablecer la sociedad feudal y patriarcal, ya que estaba libre de estos males. Todas sus propuestas persiguen directa o indirectamente este objeto. Los comunistas lucharán siempre enérgicamente contra esa categoría de socialistas reaccionarios, pese a su fingida compasión de la miseria del proletariado y las amargas lágrimas que vierten con tal motivo, puesto que estos socialistas, 1. Se proponen un objetivo absolutamente imposible. 2. Se esfuerzan por restablecer la dominación de la aristocracia, los maestros de gremio y los propietarios de manufacturas, con su séquito de monarcas absolutos o feudales, funcionarios, soldados y curas. Una sociedad que, cierto, estaría libre de los vicios de la sociedad actual, pero, en cambio, acarrearía, cuando menos, otros tantos males, y además, no ofrecería la menor perspectiva de liberación, con ayuda de la organización comunista de los obreros oprimidos. 3. Muestran sus verdaderos sentimientos cada vez que el proletariado se hace revolucionario y comunista. Se alían inmediatamente a la burguesía contra los proletarios. La segunda categoría consta de partidarios de la sociedad actual, a los que los males necesariamente provocados por esta inspiran temores en cuanto a la existencia de la misma. Ellos quieren, por consiguiente, conservar la sociedad actual, pero suprimir los males ligados a ella. A tal objeto, unos proponen medidas de simple beneficencia, otros grandiosos planes de reformas que, sobre pretexto de reorganización de la sociedad, se plantean el mantenimiento de las bases de la sociedad actual y, con ello, la propia sociedad actual. Los comunistas deberán igualmente combatir con energía contra estos socialistas burgueses, puesto que estos trabajan para los enemigos de los comunistas y defienden la sociedad que los comunistas quieren destruir. Finalmente, la tercera categoría consta de socialistas democráticos. Comentario: y reformistas a través de la democracia parlamentaria. Siguiendo. Al seguir el mismo camino que los comunistas, se proponen llevar a cabo una parte de las medidas señaladas anteriormente, pero no como medidas de transformación al comunismo, sino como un medio suficiente para acabar con la miseria y los males de la sociedad actual. Estos socialistas democráticos son proletarios que no ven todavía con bastante claridad las condiciones de su liberación, o representantes de la pequeña burguesía, es decir, de una clase que, hasta la conquista de la democracia y la realización de las medidas socialistas que resultarán de ella, tendrá, en muchos aspectos, los mismos intereses que los proletarios. Por eso, los comunistas se entenderán con ellos en el momento de la acción, y se esforzarán por mantener con ellos una política común en la medida, sin embargo, en que estos socialistas no se pongan al servicio de la burguesía en el poder y no ataquen a los comunistas. Es evidente que esta acción común no excluye la discusión de las divergencias que nos separan de ellos. Comentario. Entonces, son tres diferentes tipos de socialistas, como los llama Engels, que son... Los primeros querían volver al tener el rey, a tener el señor feudal y éramos tan felices en esos tiempos y no lo sabíamos. Lo cual Engels dice que no, que 1 es imposible y 2 no. Hay que mejorar la situación, no volver para atrás. No porque la situación actual sea difícil, quiere decir que hay que volver para atrás. Eso se llama ser reaccionario, tener una reacción hacia las cosas. Hay que moverse hacia adelante. El segundo son partidarios de que ven cómo las cosas actuales están mal y ellos tienen miedo de que se vaya a romper el sistema, de que el sistema no aguante. Entonces dicen, hay que mejorar la situación. ¿Por qué? Porque es lógico que si no lo hacemos, las cosas se van a poner peor. No les interesa el obrero, no les interesa la gente, les interesa mantener el sistema actual. Y la tercera categoría son socialistas que buscan mejorar la situación actual de los obreros, de los trabajadores, de los asalariados. De forma honesta, les importa, les interesa. Pero ellos no quieren ir más allá.
quieren mejorar las condiciones, pero no abolir el sistema. Es como cuando existía la esclavitud en los Estados Unidos. Había dos bandos de personas que eran los que se ponían del lado de los esclavos. Uno de los bandos quería mejorar las condiciones de los esclavos. Quería mejorar sus condiciones, que los trataran mejor, que tuvieran ciertos derechos, pero hasta ahí. Y había otro que decía, esto está mal, esto no es ético, y se podría hacer muchísimo mejor. Hoy en día, esta tercera clase de socialistas es lo que se le llamaría el socialista nórdico, o el socialista democrático que busca, hay que mejorar las cosas, pero hasta ahí. No hay que tratar de cambiar el sistema. No hay que tratar de que unas personas estén hinchadas de dinero. ¿Por qué? Porque se lo ganaron. ¿Y cómo se lo ganaron? Pues lo heredaron. No sé. No, trabajaron muy duro, muy duro. Pero bueno. Y finalmente, la diferencia entre comunista y socialista. Aquí Engels da muy claro de que los comunistas son aquellos que entienden lo que son las diferencias de clases y buscan abolir el sistema actual capitalista. Para él, esos son los comunistas. Hoy en día, la palabra comunista y socialista son cosas diferentes. La gente cree comunistas los que son marxistas-leninistas, los que siguen también la idea de Lenin, de que dice de que no se puede reformar el sistema. No se puede reformar. No podemos llegar a esta idea de que todos vamos a ser dueños de las cosas por la vía de la reforma, por la vía electoral, en que seguimos las reglas de los capitalistas. Ellos controlan el juego, ellos controlan las cosas, ellos tienen un control y una influencia enorme. Es muy difícil que las cosas se den sin que sean por la fuerza. No tiene que ser violenta, pero tiene que ser por la fuerza, porque no lo van a dejar. Son los dueños del mundo. ¿Por qué alguien dejaría eso? Vas a comprar periódicos, a pagar gente, a desaparecer gente, antes de que dejes ese poder. ¿Por qué lo harías? No lo van a hacer. Pero bueno, y los comunistas hoy en día son esos, los que siguen las ideas de Lenin, por así decirlo, que expande en Marx. Y los socialistas, se podría decir hoy en día, son los que buscan mejorar las condiciones del trabajador, que aquí serían estos terceros comunistas, hoy en día, más o menos. Pero bueno, continuando con el texto. ¿Cuál es la actitud de los comunistas hacia los demás partidos políticos de nuestra época? Esta actitud es distinta en los diferentes países. En Inglaterra, Francia y Bélgica, en las que domina la burguesía, los comunistas todavía tienen intereses comunes con diversos partidos democráticos, con la particularidad de que esta comunidad de intereses es tanto mayor cuanto más los demócratas se acercan a los objetivos de los comunistas, en las medidas socialistas que los demócratas defienden ahora en todas partes. Es decir, cuanto más clara y explícitamente defienden los intereses del proletariado y cuanto más se apoyan en el proletariado. En Inglaterra, por ejemplo, el movimiento cartista, compuesto de obreros, está mucho más cerca de los comunistas que los pequeños burgueses demócratas o los llamados radicales. En Norteamérica, donde ha sido proclamada la Constitución Democrática, los comunistas deberán apoyar al partido que quiera encaminar esta Constitución contra la burguesía y utilizarla en beneficio del proletariado, es decir, el Partido de la Reforma Agraria Nacional. En Suiza, los radicales, aunque constituyen todavía un partido de composición muy heterogénea, son, no obstante, los únicos con los que los comunistas pueden concentrar acuerdos y, entre estos radicales, los más progresistas son los de Band y los de Ginebra. Finalmente, en Alemania está todavía por delante la lucha decisiva entre la burguesía y la monarquía absoluta. Pero como los comunistas no pueden contar con una lucha decisiva con la burguesía antes de que ésta llegue al poder, les conviene a los comunistas ayudarle a que conquiste lo más pronto posible la dominación a fin de derrocarla, a su vez, lo más pronto posible. Por tanto, en la lucha de la burguesía liberal contra los gobiernos comunistas, deben estar siempre del lado de la primera, precaviéndose, no obstante, contra el autoengaño,
en que incurre la burguesía y sin fiarse de las aseveraciones seductoras de ésta acerca de las benéficas consecuencias que, según ella, traerá al proletariado la victoria de la burguesía. Las únicas ventajas que la victoria de la burguesía brindará a los comunistas serán 1. Diversas concesiones que aliviarán a los comunistas la defensa, la discusión y la propagación de sus principios y, por lo tanto, aliviarán la cohesión del proletariado en una clase organizada estrechamente unida y dispuesta a la lucha. Y 2. La seguridad de que el día en que caigan los gobiernos absolutistas, llegará la hora de la lucha entre los burgueses y los proletarios. A partir de ese día, la política del Partido de los Comunistas será aquí la misma que en los países donde domina ya la burguesía. Y ese es el fin del texto. Fue escrito en noviembre de 1847 por Frederick Engels. Fue publicado por primera vez como edición aparte en 1914. Este texto también varía mucho, depende de dónde lo encuentres. Yo estuve leyendo el texto, una combinación. Un libro que fue publicado en Chile en los 70s y la versión que está en línea en marxist.org. Y el texto en sí está muy bueno. Para mí este texto se me hace un texto introductorio buenísimo, porque es muy claro, va al grano, su formato de preguntas y respuestas es bastante fácil para la lectura, para entender lo que quiere decir, y aunque muchísimas cosas ya no aplican, siento que muchas cosas sí, y entran fácil porque las entiendes, las sientes. Es mi opinión que esta lectura introductoria es mejor que el Manifiesto Comunista y absolutamente mucho mejor que el Capital. Si eres una persona que se inicia en esto, el Capital es una muy mala lectura para empezar, mi opinión. No todos la comparten. Y bueno, si el texto te gustó, si este audio te gustó, dale like, comenta, suscríbete, así eso hace que el algoritmo trate de hacer su trabajo, según esto, y quizá le llegue esto más a más personas. Si te fue provechosa la lectura, compártenos, mándanos con alguien más. Siento que hay mucha desinformación en Latinoamérica. Yo al menos puedo decir de que por mi parte fue muy difícil encontrar la forma de digerir este tipo de ideas. Entonces, de este modo, ese es el texto. Tú puedes sacar tus conclusiones. Yo obviamente estoy dando comentarios y obviamente tengo un sesgo, soy bastante parcial, pero no hay comentaristas imparciales. Espero que sea de tu agrado. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete, dale like, lo que sea. Si lo estás escuchando en un podcast o algo así, dale 5 estrellas, deja un comentario. Eso hace que el algoritmo suba este tipo de podcast, este tipo de contenido en las búsquedas. Si te llama la atención participar en una comunidad en línea socialista en español y tienes Discord, tenemos una, los asalariados. Pregunta por ahí y alguien te debería de dar más información. Y hasta la próxima. Recuerden que si ustedes ven injusticias en el sistema, las cosas no van a cambiar hasta que nosotros nos involucremos. Hay que educarse, hay que organizarse y hay que hacer más. Sí se puede, camaradas. Nos vemos, asalariados.